Bienvenidos a este video en donde vamos a tratar temas de diseño de reactores. En nuestro primer serie de videos vamos a ver lo que es el balance molar para la deducción de las ecuaciones de diseño. El objetivo de este video es, primero que nada, presentarles la ecuación general del balance molar y con esta ecuación vamos a poder deducir los principales 4 tipos de reactores industriales que maneja la literatura. Eh, la metodología que vamos a ocupar es la del autor Fogler, que la referencia o la bibliografía se las voy a dejar en la descripción del video, en la cual consiste en encontrar o conocer 3 bloques. El primero es el balance molar, el segundo es la cinética o ley de velocidad y el tercero es la estequiometría. Con eso se obtiene o con la combinación de estos 3 bloques se obtiene el diseño de reactores isotérmicos. Una vez que se domina esta metodología, se le agregan los efectos de la temperatura o lo que es efectos de calor basados en el balance de energía y se obtiene combinando lo que es el diseño de reactores no isotérmicos. Ahora vamos a precisamente en este video describir el primer bloque, que es el balance molar. Bueno, en esta parte vamos a decir que tenemos un sistema en el cual se va a llevar a cabo una reacción. Ese sistema tiene un volumen, se tiene una entrada, bueno, se tiene entradas y se tiene salidas. Dentro del sistema se va a llevar a cabo la generación de los moles o el consumo, dependiendo si son reactivos o productos. Y la ecuación general es esta, en donde vamos a tener la velocidad de flujo molar de las especies que entran, menos la velocidad de flujo molar de las especies que salen, más lo que es la velocidad de generación molar de las especies va a ser igual a lo que es la velocidad de acumulación molar de las especies. ¿Vale? Esto ya en forma algebraica se puede describir de esta forma, en donde el flujo molar lo vamos a definir como F mayúscula. Entonces F subíndice J0, en donde el subíndice 0 denota entrada, menos F subíndice J, más G subíndice J, en donde G es la parte de generación, es igual a el cambio de los moles, N mayúscula denota moles, el cambio de los moles de la especie J con respecto del tiempo. Entonces, esta es la ecuación general. Todos estos términos deben de tener unidades de mol sobre tiempo para que se puedan sumar o restar. Bueno, esa es la ecuación general de balance, pero además necesitamos identificar algo. Vamos a considerar un buen mezclado o en qué consiste considerar un buen mezclado. Pues que el término de generación se va a hacer igual a lo que es R subíndice J multiplicado por B, en donde R es la velocidad de formación de las especies o la velocidad de reacción de las especies y V mayúscula es el volumen del reactor. Entonces, ¿qué consiste o qué conlleva asegurar o decir que dentro de nuestro sistema de reacción se tiene un buen mezclado? Bueno, eso implica que la temperatura del reactor va a ser la misma en este punto que en este punto. ¿Sí? No podemos variar. Esto sería macroscópicamente. Microscópicamente, pues sabemos que eso no es cierto porque se tiene un perfil, pero vamos a considerarlo. A su vez, también lo que es la concentración de las especies. Vamos a decir que la concentración de la especie A pues va a ser la misma aquí y va a ser la misma acá. Entonces, esa consideración es la que estamos tomando para realizar este diseño y para poder decir que la generación es este término. Al igual que si tenemos catalizador, ya en la parte de reactores heterogéneos, pues vamos a decir que las zonas activas del catalizador son las mismas, ya sea en diferentes puntos de nuestro reactor. Bueno, esto aparte de considerar que las temperaturas o las concentraciones sean las mismas, pues nos hace que tengamos un espaciamiento uniforme a través del volumen del sistema. Y eso pues garantiza un buen mezclado o un mezclado perfecto. ¿Vale? Esa es la consideración para decir que la generación es la multiplicación de la velocidad de reacción por el volumen. Ahora, dada esa explicación, pues vamos a considerar que todos nuestros sistemas van a tener un buen mezclado. Ahora, ya con eso, pues podemos definir que
ecuación general de balance molar va a ser igual a F subíndice A0 menos F subíndice A más la velocidad de reacción de A por el volumen es igual a el cambio de los moles con respecto del tiempo. Esta es nuestra ecuación. Recordando que este es de nota entrada, de nota salida, este es el término de generación y este es el término de acumulación. Vamos a ir midiendo cómo se acumulan los moles con respecto del tiempo. Bueno, esta es nuestra ecuación general del balance molar y de aquí vamos a deducir nuestras 4 ecuaciones. ¿Cuál es la primera ecuación que vamos a deducir? Bueno, para la construcción del bloque 1, que es el balance molar, vamos a empezar con un reactor batch, en donde el reactor batch no tiene entrada y no tiene salida. ¿Sí? Entonces vamos a partir de la ecuación general de balance, que es esta, del balance molar, y de eso vamos a decir que esto no existe porque no tenemos entradas, no tenemos salidas. Entonces básicamente pues nos queda solamente estos términos, que es lo que vamos a decir aquí. Como no hay entradas, no hay salidas, F de A0 y F de A valen 0, que son los flujos molares de entrada y de salida. Y entonces voy a obtener una ecuación en donde el cambio de los moles de la especie A con respecto del tiempo van a ser igual a la velocidad de reacción multiplicada por el volumen. Esta es una ecuación diferencial. Esta ecuación diferencial la podemos resolver de forma analítica o gráficamente o numéricamente. En este caso, como es una ecuación muy sencilla, vamos a ver cómo se resuelve de forma analítica. Vamos a ocupar lo que es el método de separación de variables y vamos a decir que, o vamos a recordar que la velocidad de reacción, ¿sí? Y lo vamos a ver ya en el bloque de cinética, pero aquí nos vamos a adelantar que la velocidad de reacción es una función de lo que es la temperatura y para este caso, pues los moles de la especie. Bueno, en función es función de la concentración, ¿no? Pero para que se vea más claro, lo dejo en función de los moles. Es una función de la concentración. Entonces no lo puedo considerar como un valor constante. Entonces cuando voy a tomar límites para dejar una integral definida, tengo que decir que en el tiempo cero los moles van a ser igual a los moles iniciales y en el tiempo igual al tiempo t, que es la variable que desconozco, los moles van a ser igual a los moles de salida. Entonces, tomando estos límites, yo puedo tener esta integral. ¿Sí? Y esta es una ecuación integral. Ahora, ¿qué nos dice esta ecuación? Bueno, nos va a encontrar el tiempo necesario en el cual se va a reducir el número de moles de A desde N de A0 hasta NA. ¿Qué quiere decir esto? Que como estoy basando mi balance molar en la especie A, que es un reactivo, pues este se va a ir consumiendo. ¿Vale? Ahora, pues esto es lo que nos indica. Como es reactivo, este se va a consumir con respecto del tiempo, ¿no? Conforme va avanzando el tiempo en mi reactor, NA se va a ir consumiendo. Lo máximo que puede llegar a ser su valor, pues es 0. Ahora, por ejemplo, si NB es producto y no se alimenta al reactor, pues puede partir desde 0 y va a empezar a generarse a lo largo del tiempo. ¿Sí? Entonces nada más lo único que debemos de recordar es que los reactivos se van a ir consumiendo y los productos se van a ir generando. ¿Vale? Ok, ahora vamos con la segunda ecuación de diseño, que es la del reactor continuo de tanque agitado, que se conoce comúnmente como CCTR, por sus siglas en inglés, en donde vamos a tener flujo de entrada, flujo de salida y vamos a tener generación. Para este caso necesitamos mencionar que para lo que es los reactores que siguen vamos a considerar estado estable. Bueno, entonces partimos de la ecuación de balance molar general, ¿sí? Y de ahí vamos a considerar estado estable. Entonces, si consideramos que no hay cambio de masa a la entrada y a la salida, esta parte pues nos va a indicar eso, ¿no? Que lo que entra, ¿sí? Lo que entra va a ser igual a lo que sale. Vamos a decir que nada más hay una corriente de entrada y una corriente de salida y entonces estaríamos diciendo esa parte, ¿vale? Pero bueno, no lo podemos tomar así esto como tal como una ecuación porque hay generación y hay consumo, entonces aquí esto cambiaría, ¿vale?
pero solamente para indicar que el flujo de másico que entra debe de ser igual al flujo másico que sale. Bueno, entonces esto se hace cero porque no hay acumulación, ¿sí? Se elimina y nos va a quedar cero. Nos va a quedar esta ecuación, y en esta ecuación lo único que vamos a hacer es despejar el volumen. Comúnmente lo que queremos calcular en el diseño de un reactor pues es el volumen que se necesita para alcanzar cierta conversión o el tiempo que se necesita para alcanzar cierta conversión. Bueno, entonces de aquí despejamos el volumen y nos va a quedar esta ecuación. Esta es la ecuación de diseño del reactor CSTR o del reactor continuo de tanque agitado. Bueno, ahora, ¿qué nos indica esta ecuación? Bueno, pues el volumen necesario para reducir la velocidad de flujo molar desde F de A0 hasta F de A. Entonces, nuevamente aquí necesita consumirse reactivo para que se lleve a cabo una reacción. Entonces, ahora vamos con lo que es el reactor de flujo tapón o PFR, como se conoce, ¿sí? Por sus siglas en inglés. Este es un reactor tubular en donde se alimenta reactivo y se obtiene producto de forma general. Como queremos optimizar el volumen o el área de reacción, en algunas ocasiones se hace un banco de tubos como un intercambiador de calor, y así se hace el diseño de este tipo de reactores. Partimos nuevamente de la ecuación general, ¿sí? Vamos a tener entradas, vamos a tener salidas, vamos a suponer que estamos en estado estable nuevamente. El flujo másico que entra va a ser igual al flujo másico que sale. Entonces, de esta ecuación vamos a eliminar este término, ¿sí? Vamos a hacer igual a 0. Y de ahí podemos partir nuevamente de esta expresión. Pero ahora la única diferencia a lo que corresponde al CCTR es que vamos a hacer un análisis diferencial, en donde vamos a analizar solamente una sección de nuestro reactorcito, ¿sí? En donde en la primera sección lo vamos a considerar como V, vamos a decir o vamos a tomar un espacio muestral delta V, y vamos a decir que las salidas van a estar a V más delta V. Considerando eso, nosotros podemos aplicar o cambiar el balance de esta forma. FDA 0 en el espacio B de entrada menos FDA en el espacio B más delta B más la velocidad de reacción por el delta B es igual a 0. Y de aquí lo único que resta por hacer es un acomodo matemático. Por conveniencia, ¿vale? Todo esto lo vamos a dividir entre delta B. Si nosotros dividimos todo entre delta B, pues no vamos a afectar a nuestra ecuación, ¿vale? Entonces, si nosotros hacemos eso, aquí me va a quedar todo esto sobre delta B, este delta B sobre esto se me va a eliminar, y bueno, 0 entre delta B, pues se hace 0. Y nos queda esta expresión, ¿vale? Ahora, esta velocidad de reacción la voy a pasar de este lado, entonces va a pasar negativo, va a ser menos RDA, ¿vale? Pero este negativo lo voy a pasar de este lado. Entonces, básicamente lo que tendría que hacer es multiplicar todo este término por menos. Realizando esto, me va a quedar esta expresión, ¿sí? ¿Por qué hice o se desarrolla todo esto? Porque esta parte es la definición de la derivada cuando el límite de delta B tiende a cero. Entonces, considerando eso, que esto es una derivada, pues podemos decir que la derivada del flujo molar de A con respecto del volumen va a ser igual a la velocidad de reacción. Y esta es la ecuación de diseño del reactor PFR. Ahora, si nosotros resolvemos esta ecuación diferencial de forma analítica, necesitamos agregarle límites. Nuevamente, esto lo voy a pasar multiplicando, ¿sí? Y luego integro. Entonces los límites van a ser estos. Cuando el volumen es 0, el flujo va a ser el flujo inicial, y cuando el volumen es V, el flujo va a ser el flujo de salida. ¿Vale? Entonces, considerando eso, voy a obtener esta ecuación de diseño, en donde pues nuevamente me va a indicar que es el volumen necesario para reducir la velocidad de flujo molar de la especie A desde F de A0 hasta la salida que es F de A. Y bueno, lo mismo se hace para el reactor de cama empacada, que es el PBR. Este reactor PBR lo único que va a cambiar es que ya no está basado en el volumen, sino en el peso del catalizador.
Si agrego mucho catalizador, voy a obtener más espacios activos para que la reacción se lleve a cabo. Si agrego menos, voy a obtener menos espacios activos para que se lleve a cabo la reacción, entonces voy a tener mayor o menor conversión. Entonces es netamente lo mismo, por eso aquí me brinco esto y nada más voy a llegar a la deducción de las ecuaciones. Son estas dos. Lo único que cambia precisamente es que está basada en el peso del catalizador que denotamos como W, y también aquí recalcar que tiene un apóstrofe, ¿sí? La velocidad de reacción que está basada no en el volumen, sino en el peso del catalizador. Entonces esas son las cuestiones que hay que considerar para la ecuación de diseño, perdón, del PBR. Y bueno, básicamente eso es todo. La ecuación nos indica cuál es el peso necesario para reducir precisamente la velocidad de flujo molar de entrada desde F de A0 hasta la velocidad de F de A. Ahora, vamos a resumir todo esto en esta sección, ¿sí? Aquí omito la del PBR porque es netamente lo mismo. Aquí nomás sería W, y aquí el apóstrofe, aquí W y aquí el apóstrofe, ¿vale? Entonces tengo para el batch y el PFR ecuaciones diferenciales. Estas son importantes cuando vamos a analizar sistemas catalíticos o sistemas ya con balances de energía, la parte de reactores no isotérmicos. Y estas son las que vamos a ocupar para la parte del diseño isotérmico. Estas, ¿vale? Este es diseño isotérmico, temperatura constante, ¿vale? Y estas, la del CSTR no cambia para lo que es diseño no isotérmico. Diseño no isotérmico, ¿sí? Y en esta es diseño isotérmico. Entonces es por eso que se hace esta distinción. Además, cuando tenemos también caída de presión o cuestiones de ese tipo, es más fácil trabajarlas con la parte diferencial. Bueno, es por eso que se clasifican de esta forma. La del CSTR no tenemos ningún problema porque es una ecuación algebraica. Bueno, ahora, comúnmente la velocidad de flujo molar de salida es una variable un poco difícil de medir, o no es una variable no medible tan fácilmente. Entonces, lo que se opta en algunas partes de diseño es basar las ecuaciones en función de la conversión. Vamos a denotar que la especie A o el subíndice A va a denotar que es el reactivo limitante, ¿sí? Entonces debemos garantizar que el coeficiente estequiométrico de la especie A siempre sea 1. Ahora, con eso tenemos las definiciones de la conversión para un sistema batch y para un sistema en flujo, en donde para un batch está basado en moles y para un sistema en flujo está basado en flujo molar, pero netamente es lo mismo. Bueno, si nosotros de aquí despejamos y obtenemos estas expresiones, podemos decir que los moles de salida van a ser igual a los moles de entrada por 1 menos la conversión. Y el flujo molar va a ser igual al flujo molar de entrada por 1 menos la conversión. ¿Por qué se opta por dejarlo en función de la conversión? Porque es una variable que conocemos el rango. La conversión solamente va a ir de 0 a 1 para reacciones irreversibles. Para reacciones reversibles va a ir hasta la conversión máxima, pero sabemos el rango en el cual anda lo que es la conversión. Ahora, también necesitamos denotar esto. Necesitamos conocer que los moles van a ser igual a la concentración por el volumen, tanto denotado con entrada o para la parte de salida. Y aquí está el análisis dimensional. Y bueno, lo mismo para lo que es el flujo molar. El flujo molar es igual a la multiplicación de la concentración por el flujo volumétrico en la parte de la entrada o para la parte de salida. Y aquí tenemos esto. Aquí eliminamos volumen y nos va a dar moles sobre tiempo. ¿Vale? Estas ecuaciones son importantes porque las vamos a estar ocupando. Bueno, si nosotros sustituimos esto en las ecuaciones de diseño y esto, vamos a dejar las expresiones en función de lo que es la conversión. ¿Qué quiere decir esto? Miren, si yo en esta ecuación sustituyo lo que conozco por n de a0 por 1 menos x, voy a obtener eso. Aquí también. Y lo mismo acá, ¿sí? O aquí o acá. Bueno, eso ahorita no lo vamos a hacer. Ya vamos a presentar solamente las ecuaciones.
Las ecuaciones pues son estas. Estas ecuaciones son las ecuaciones de diseño en términos de conversión y las ecuaciones anteriores son ecuaciones en términos de los flujos molares. Entonces este es un pequeño resumen, espero y esta información les sea útil. Si quieren seguir recibiendo más videos sobre estos temas, por favor suscríbanse a mi canal. Si les gustó este video, también les agradecería que me dieran un like. Si tienen dudas o comentarios, háganmelo saber ahí en la parte de los comentarios y voy a dejar mi información de contacto por si alguien quiere contactarme ahí en la descripción del video, ahí va a estar. Bueno, pues eso es todo, espero y les haya gustado, nos vemos el siguiente video.